Bien, el doctor Mariano Candiotti, bueno, proviene de la Academia, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, fue presidente del Consejo de la Magistratura a nivel nacional y el presidente de la Nación ha introducido en la agenda pública la reforma judicial, Sí. en medio de la pandemia. Bueno, antes que nada, bueno, saludarlo, gracias por estar acá. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien. Antes de ir, si es oportuno o no, si esto, digamos, forma parte de una agenda para desplazar la pandemia y, bueno, y enfocar otras cuestiones de Estado importantes, pero, digamos, ¿hay que reformar la justicia? No. La justicia es una institución que puede ser analizada de un montón de perspectivas, como poder, como valor, como servicio. Hay una serie de facetas para poder analizarla como objeto de estudio. Yo los escuchaba a ustedes y creo que el tema que hay que priorizar es el tema institucional primero y el tema de las personas después. Analicemos las instituciones de la justicia y luego veamos el funcionamiento, en todo caso, en algunas personas, en el caso de un fiscal, en el caso de un magistrado y demás. Para mí que tienen importancia, pero tienen un segundo plano. El primer plano es precisamente el valor que significa en un modelo republicano el Poder Judicial. Los dos modelos mundiales que existen en la conformación de la justicia es el modelo francés, que la justicia es un servicio. Por eso nuestro común amigo Espota hablaba de que coincidía absolutamente con los consejos de la magistratura, donde la justicia es un servicio, no donde la justicia es un poder, como es el modelo americano, donde tomó Argentina, toda Latinoamérica tiene prácticamente un modelo republicano y todos tienen inclusive consejos de la magistratura. Me tocó participar, inclusive cuando se sancionaron las leyes de Brasilia en el 2010, fíjese que esa ley de Brasilia está firmada por 3 santafesinos. Como presidente del Consejo de la Magistratura me tocó a mí, como presidente de la Corte Federal es al doctor Gutiérrez y como presidente de la Corte de la Nación al doctor Lorenzetti. Firmamos en nombre de Argentina esas leyes de Brasilia. Ahí están todos los consejos. Y en esa coyuntura de mirada del Poder Judicial como trípode del gobierno, es una mirada donde la cual el funcionamiento debe ser analizado en el conjunto del funcionamiento de las instituciones de la República. Es arbitrario hacer un análisis solamente secuenciado del funcionamiento de un poder. Si usted me pregunta qué opino, y todo es perfectamente posible mejorar. Ahora bien, las instituciones las conforman los hombres, sí, claro, y mujeres. Y mujeres, sí. Los hombres y mujeres pueden tener pensamientos y hasta militancia política. Es decir, que la justicia puede ser contaminada por la política también. Digamos, cuando hablo de contaminación, hablo de la injerencia de un poder en otro poder. Digamos, de lo que puede ser, digamos, a los que piensan algunos que es una reforma a medida para determinados casos, o algunos otros que dicen, bueno, necesitamos mejorar, ampliar más jueces, tener más jueces federales, tener un consejo de la magistratura más equilibrado, bueno, en fin, uno puede tener buenas intenciones. Ahora, ¿qué pasa cuando, digamos, un consejo es copado por la política? Entonces, si es copado por la política, empiezan a jugar las mayorías y minorías, es decir, yo salvo a este juez, no salvo a este juez, designo a este fiscal, no designo a este fiscal. ¿Qué pasa con eso? Respecto de, entrando en el análisis de lo que se conoce como reforma, proyecto de reforma y demás, dejo de lado el tema de la oportunidad y las cuestiones que tengo opinión, por supuesto, y es crítica. Por eso quiero hablar de lo que me parece más importante, que es el sustrato de un poder ejecutivo que lanza una propuesta. Yo, en general, las propuestas de modificación superestructurales o fundacionales les tengo algún tipo de mirada a priori de desconfianza, pero en este caso particularmente yo estaba revisando toda la gestión de la presidencia Fernández y que él ya el 1 de marzo de este año, cuando abrió la apertura de las sesiones, ya inclusive lanzó esta propuesta y lanzó sobre Santa Fe, particularmente la modificación del fuero federal, a raíz de las condenas de la causa Monos. Habló de la posibilidad de integrar salas especiales, fiscalías especializadas, una cámara especial para Rosario, de lo cual no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿qué digo yo? Un programa no puede ser resultado de una coyuntura y una intermitencia de voluntad política. Tiene que ser algo
que se constituyen en una política de Estado. Esto lejos está de ser una política de Estado. Esto sí, es mi primera aproximación. Esta propuesta no es una política de Estado porque no está consensuada. Las políticas de Estado tienen que estar consensuadas. Los actores de la política tienen que decir, prestamos nosotros esta política consensuada. La reforma de la Constitución es la máxima política pública. La Convención Constituyente es la máxima política pública. Yo creo que acá falta ese tema. Los cinco temas que están incluidos en el decreto de necesidad y urgencia, el 635, que hoy se está presentando, hoy se presentó precisamente, con la doctora Lozardo desarrollándolo, tiene todos los temas. Tiene Corte, Consejo de la Magistratura, tiene Ministerio Público, que aquí inclusive tiene un error en el texto, ya lo explico. Cuando habla del Ministerio Público habla de Ministerio del Fiscal y de la Defensa. Luego tiene la transferencia de todos los juzgados federales de capital federales a la provincia, que esto es la conocida como ley Cafiero, es una ley que está en curso de ejecución, esa ley es muy antigua, y para esto crea una comisión, digamos, de personas destacadas. Yo obviamente no me corresponde hacer ninguna apreciación personal, sí tengo un análisis ético que hacer y que después lo hago respecto a las personas que están incluidas. Y voy a contar una anécdota de un abogado de Santa Fe que una vez me contestó algo vinculado, muy parecido a la falta de ética que para mí tiene que haber, al menos en las personas que están nominadas, que están ejerciendo funciones vinculadas a la institución que van a opinar. Mariano, sí. Me voy a poner en el rol del ciudadano común. El ciudadano común ve que, a propósito de lo que decía Guillermo, ¿no? De esto de del juego de la política, sí, que supuestamente es un poder ajeno. Lo que se busca es que la política no ingrese a la justicia ni que se judicialice la política. Sí. Pero uno ve que mientras alguien está en el poder, sus delitos o presuntos delitos no son investigados hasta que caen. Hasta que se termine el poder. Hasta que se van del poder. Y cuando estos otros que estaban en la picota pasan a ser poder, se echa un manto de duda y se entra a investigar a los que dejaron el poder. Si quiere, le podemos poner nombre propio. Sí, sí. Entonces, la pregunta ¿es esta la justicia que queremos? No hay un oportunismo político, un tiempismo político, sobre todo cuando se analizan y se juzgan o se investigan hechos que ocurrieron mientras ellos eran jueces. Es decir, eran contemporáneos a su actuación. Eso es lo que ve el ciudadano. Hoy cayó Cristina Fernández, la juzgamos a Fernández. Se fue Macri, lo juzgamos a Macri. Le puse nombre propio. Sí, sí. Por supuesto que el deber ser seguramente dista de lo que efectivamente ocurre. El deber ser es que el juez, con absoluta independencia, formación y oportunidad, lleve a cabo las investigaciones que el caso amerite. Yo tengo presente que durante gestiones de las gestiones pasadas de los presidentes que usted nombró, inclusive el presidente Menem, la gestión Menem, la justicia intervino oportunamente y probablemente lo que resta es la finalización de los procesos. No se me escapa que el contrabando de armas se falló 30 años después, no se me escapa, evidentemente. Esto hace, en todo caso, a una falta de calidad institucional del conjunto de la República Argentina, no solamente de este poder. Si uno analiza la falta de calidad institucional cuando se suplantaron legisladores para votar una ley, eso es falta de calidad institucional. Y no estoy haciendo nombre propio de este diputado que sentaron para la privatización de YPF. Trucho. Claro, denominado trucho, digamos, ilegítimo. Yo creo que la respuesta es esa. El ciudadano necesita una respuesta. En primer lugar, debe confiar en la calidad y ética moral de todos los magistrados. Ese es el ABC nuestro. Pero hoy lo que ven los medios y lo que se ve sin duda, es esto. Sin duda. Entonces, ¿cómo confía? Sin duda. Bueno, la construcción de la confianza es paulatina. Se origina fundamentalmente en la transparencia en la selección de los magistrados. Cuando la selección de los magistrados ha caído o hay dudas, hay una impugnación de origen en la legitimidad de una persona. Y un funcionario público debe ser eso. Los jueces tienen un código de ética muy estricto. Pero por ejemplo, le pongo un ejemplo más concreto. Lo de Canicova Corral parece casi una venganza. Que 3 días antes de irse por renunciar al Poder Judicial, larga un listado de procesamientos de
funcionarios que fueron del anterior gobierno. Digo, este mismo que era el que investigaba la causa AMIA, el que tuvo a su cargo la iniciativa de ir a indagar a los iraníes en Irán, hay un montón de causas, el que limpió y dijo que Arribas no había cometido ningún tipo de delitos. Este vaivén, esta diferencia de varas que uno desde aquí, desde el desconocimiento, pareciera que hay este tipo de actitudes. Sí, evidentemente... De condescendencias y revanchas. Evidentemente uno tiene casos, elementos para analizar si la oportunidad y la equidad en el fallo, en el trabajo, dejan algún tipo de dudas. Yo no tengo duda que si el magistrado Canicova entendió que debía procesar a una persona, no tengo duda que es su real saber y entender. Probablemente lo podía haber hecho no 2 días antes de dejar su cargo, si realmente estaba convencido de esa actitud o si quiso cumplir. Sería importante ver, por ejemplo, qué cantidad de expedientes quedaron a fallo en el despacho de Canicova el día que formalizó su renuncia, el día que efectivamente terminó, para tener un criterio más, digamos, más certero, decir, bueno, mire, la auditoría de este juzgado nos deja que el juez Canicova Corral no dejó ningún expediente por resolver, cosa que por experiencia estoy seguro que no ha ocurrido así, pero es cierto. Entonces, en esta lógica uno encuentra que cuestiones muy puntuales, por lo cual es cierto, si la Corte tiene el número adecuado, si la oportunidad es la necesaria, si el Ministerio Público Fiscal funciona como debe funcionar. Al Ministerio Público Fiscal le quieren agregar la Oficina Anticorrupción y la UIF, que tienen orígenes absolutamente diferentes. La UIF viene como una legislación propia de lo que el GAFI adoptó y recién en el año 2000 Argentina sancionó tiene muy pocos resultados, con lo cual es desnaturalizar el tema. Esto es preocupante, Mariano, y no es parte de un plan judicial, esto es mi opinión, ¿no? Tocaste un tema clave, dijiste, todo el pecado original de esta historia tiene que ver con la asignación de jueces y fiscales. Bueno, perdón, los magistrados que hablamos no provienen de designación del Consejo de la Magistratura. No, pero el Consejo de la Magistratura sería la llave maestra, por supuesto, en este tipo de situación. Ahora, ¿qué pasa cuando bueno, el Consejo se ha modificado, se han limpiado los académicos, se ha agigantado el poder de los políticos? O sea, ¿qué ocurre cuando no tenés un Consejo de la Magistratura equilibrado porque de abogados, de profesionales, de docentes, del poder político, obviamente? Bueno, ahí empiezan a jugar otro tipo de cuestiones. Es decir, yo nombro a mis amigos o no nombro a mis amigos, o directamente yo coordino o negocio con mi adversario qué jueces o funcionarios vamos a tener. No hay una desviación cuando se pretende copar un organismo tan clave como es el Consejo. Digo, eso sería el hecho subjetivo de querer hacer. Yo creo que prioritariamente hay que analizarlo. Esta pregunta tiene una gran intencionalidad. No, por eso. Ese es el resultado de... Lo entiendo perfectamente. Cuando uno tiene una estructura que impide que una mayoría circunstancial ejecute una buena o una mala intención, en este caso son ejemplos de malas intenciones. De malas intenciones. Pero si uno tiene una estructura que garantice y le da certeza al ciudadano de que, mire, ustedes para designarlo al juez 1, usted necesita tener los 2/3 de un órgano que tiene un equilibrio interno que impide este tipo de proclividad a designar un mal juez o a un acuerdo sotoboche, un acuerdo que es espurio. Todo esto puede ocurrir. Ahora, si usted tiene la garantía, que esa es la certeza que exige el Estado de Derecho. Por eso las instituciones están primera de los hombres. Independientemente de si hay malos consejeros, si hay un reaseguro para la ciudadanía, de decir, miren, como era el primer consejo, que por algo demoraron 3 años en regularlo, 3 años demoraron en sancionarlo, que tenía 20 miembros, no importa la cantidad, importa que, de acuerdo a la conformación, ninguno de los estamentos tenía capacidad para imponer por sí solo, en favor o en contra de un perfil de candidato. Los magistrados de esa época son excelentes. Los otros también, a mí me tocó participar en una etapa diferente, pero no se me escapa el sentido de decir que las votaciones absolutamente divididas tenían esa característica. Nos podíamos equivocar o se podían equivocar quienes obtenían la victoria en la votación. Y esto seguramente desnaturaliza
el verdadero espíritu que tuvo el constituyente cuando creó este organismo. Está en pleno debate todavía, a pesar de pasar 20 años. ¿Aumento de los miembros de la Corte, sí o no? No, y tampoco la creación de salas, pero lo puedo explicar rápidamente. La Constitución de Alberdi de 1853 tiene un número fijo, como lo tienen las cortes brasilera, uruguaya, chilenas, peruanas, tienen un número establecido. En 1860, cuando se incorpora a Buenos Aires, incorpora dos cuestiones que tienen que ver con este tema. La primera es, elimina el número de miembros. Y el número máximo fue la gestión Menem, pero después estuvo en 7 y 9. Después volvió a 5 y creo que la gestión Kirchner tuvo un gran acierto en volver a los 5 miembros de la Corte. Eso, para mí es un gran acierto. Ahora, desnaturalizar con la cantidad coyuntural de miembros de la Corte, esto no estoy de acuerdo, y tampoco estoy de acuerdo con la división en salas. La sala desnaturaliza el verdadero espíritu que significa la división republicana de poderes. La Corte tiene que intervenir en todos los casos, en plenario, en todos los casos que le corresponda. Y además no se olvide usted que la Corte sigue siendo el último intérprete más allá de las divisiones en provincias y las atribuciones que tienen los poderes judiciales provinciales. La Corte es la última revisión del constitucionalismo argentino. Gracias, doctor. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes.